¿Cómo están? Mucho tiempo sin presentarme y dar una pequeña charla del millonario sanador que eres tú. ¿Dónde viene lo increíble de todo esto? Que la sanación es una posibilidad real para cada ser, porque cada ser nace millonario en su propio ser y en su propia estructura. El problema son todos los condicionamientos de vientre materno a 7 septemios, a traumas sistémicos, a una humanidad con trauma sistémico también, en la cual la proyección externa del poder hace pensar que esa sanación está fuera de nosotros. Alguien tiene la respuesta para ti. Y eso no es posible. Pueden haber conductores de formas, conductores de energía, receptores y emisores. Entonces cuando tú encuentras un emisor y tú eres un receptor, puede generarse una especie de alquimia interna para desarrollar esa posibilidad que está dentro de nosotros, que es bienestar interior, salud y estar bien. En algunos casos, algunos sanadores han tenido que pasar por grandes enfermedades, grandes deterioros, grandes sacrificios. Eso está en la historia de cada persona. Cada persona debe saber cuáles fueron los costos asumidos en la trayectoria de acciones que se tomaron, que tienen una reacción determinada. Pero definitivamente el camino sin resentimiento es una puerta a la sanación. Ahí es súper importante porque donde fue forjada la herida, si fue en vientre materno, si fue un trauma en el primer septemio, en el segundo septemio, en el tercero, estas cosas que son una forma de improntas de pensamiento ligadas a un cuerpo emocional que tiene un sentir y una forma de percibir a través de los órganos sensoriales, se transforma en la fuerza motora de la enfermedad en el futuro, la respuesta final de un trauma. Esto se puede explicar con varias historias de gente que se ha enfermado enormemente de cáncer o de diabetes, como me enfermé yo, y que son enfermedades colectivas también. No son solamente personales, están ligadas a condicionamientos y a patrones en los cuales además el sistema te marca, te dice tú eres diabético, tienes que consumir insulina, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer esto otro. Y el miedo adherido, que es el peor conductor de la energía, de tal forma que quedas atrapado en un castillo dentro de tu propia mente que tienes que solucionar. Y aquí hay aspectos difíciles que tienen que ver con el trauma sistémico de una persona, que es su herida personal, interna, no resuelta. Y naturalmente esto tiene una fuerza magnética, así que el magnetismo no está realmente en la sanación. El magnetismo está en la enfermedad misma del proceso. Entonces toda la concentración, todo el proceso indica las consecuencias finales de haberte enfermado, o de depresión, o de cáncer, o de diabetes, o de otras enfermedades que van acompañadas del cuerpo y el cerebro. Un ejemplo de esto: un psicólogo va a trabajar profundamente en las áreas de la mente de una persona, las comprensiones del subconsciente, del inconsciente y del consciente. Pero mientras esto sea tratado solamente en un plano mental, no va a poder evolucionar a la sanación. Tiene que ser llevado al mismo cuerpo. El cuerpo es el recipiente, el cuerpo no miente. Cuando estás enfermo, tu cuerpo se enferma. Significa que las áreas psíquicas de tu ser han tocado un lugar difícil, psíquicamente hablando, con una identificación muy profunda sobre ese proceso. Por lo tanto, tiene que haber algún lugar en el mundo interior de uno, dentro de la polaridad de uno, donde si existe esto, también tiene que existir esto otro. O sea, si existe el enfermo, también existe la persona saludable. Pero en esto también hay mucha crueldad en el aspecto del... cuando el ego de uno
tiene que tomar el desafío del coach positivo. Lo vas a lograr, vas a hacer absolutamente todo, y eso es una meta. Y si tú no llegas a tu meta, entonces habrás sufrido todo el camino y además habrás sufrido por no lograrlo. Entonces eso es cruel. En la sanación tiene que operar en forma diferente. No puede haber meta de que vas a estar bien, sino que estás bien donde estás y tienes que trabajar con lo que hay. Y desde ahí cambia la figura, porque va a haber un intento diario de mejorarse. Naturalmente, ¿qué le va a tocar trabajar al enfermo? En algún punto interior, psicológico, profundo y psíquico, la víctima de todo el proceso, la identificación, el estado victimario. Y este es uno de los estados más difíciles si tú lo ves profundamente dentro. ¿Cómo salgo de este estado de víctima? ¿Cómo salgo del resultado de todas estas acciones que me han llevado a este lugar difícil de mi campo de experiencia? Entonces hay que recordar que somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana y no somos un ser humano buscando a Dios afuera. Así que este proceso es parte de la experiencia humana desde el momento que hay una herida espiritual dentro de nosotros. Y en este momento histórico de la humanidad, lo que estamos viendo son todas nuestras insuficiencias como humanidad para una humanidad más pacífica con uno mismo, para llevarlo al término de la víctima y el victimario. Todavía no hemos logrado esa paz interior con nosotros mismos de todo este proceso histórico, personal y universal de la condición humana. Una humanidad herida, una humanidad en competencia, una humanidad que quiere un poder que todavía no sabe manejar, una humanidad narcisista anclada en un ego muy, muy difícil interiormente, con estados de reconocimiento. Entonces, ¿qué reconocimiento? Reconocimiento es: reconozco que ganaste la batalla y mataste a millones de personas, pero tú ganaste. Resulta que ahí no hay ninguna ganancia, realmente. Ahí hay millones de personas muertas y un ego narcisista que está parado en un lugar de victoria, que es otro lugar de sufrimiento y de dolor, porque esa persona en su trauma no es capaz de observarse realmente. Todas las acciones que tuvo que hacer para llegar a ese lugar y todos los deterioros de otros condicionamientos de otros seres humanos en una caída terrible hacia la guerra, hacia la enfermedad y hacia la muerte. Entonces, cuando digo soy millonario sanador, lo que estoy diciendo que gracias al ser adentro de uno, gracias a los átomos dentro de uno, hay una posibilidad de restablecer los equilibrios que se rompieron. Porque la enfermedad es síntoma externo en el cuerpo, en la mente, de donde fue roto el equilibrio. Y aquí viene el verdadero trabajo interior. Reconocer esa máscara dentro de uno, reconocer esa sobreproyección de querer ver a los demás bien y no estar uno bien. Protegerse en ese bienestar que le ocurre a otro, mientras tu malestar es total adentro. Entonces, querer sanarse es decir, soy millonario por dentro. Hay un infinito operando para todos, en un mundo que es una proyección en el tiempo y espacio. Eso significa pasado, presente, futuro. Entonces, si queremos estar bien, tenemos que ya empezar a despedir ciertos elementos que nos enfermaron profundamente, distinguirlos espiritualmente, psicológicamente, físicamente, y desde ahí partir, por ejemplo, como hoy día, una caminata a un bosque valdiviano con buen aire, con humedad saliendo de la tierra hacia el cielo porque hay sol. Es pura alquimia. Entonces, como recomendaban en Japón, si te quieres sanar, anda al bosque, anda al río, anda al lago, anda a la montaña, anda al jardín, anda donde están las flores y comienza a crear una empatía con eso. Sat Nam.
Veamos cómo salió esa charla del millonario sonador.